De manera general, hay que pensar en una lesión a nivel del tronco del encéfalo siempre que aparezcan asociadas lesiones de pares craneales ipsilaterales con vías largas, es decir, lesiones motora o sensitivas contralaterales. Los pares craneales nos dan el nivel de la lesión. Dadas las numerosas vías y núcleos que conforman este área encefálica, conviene dividir los síndromes clínicos según las localizaciones anatómicas. En todo caso clínico, lo primero que debes mirar es el par craneal afectado, te dará el nivel de la lesión. Recuerda que los trastornos sensitivos y motores pueden ser muy similares en cualquiera de los tres segmentos del troncoencéfalo. Las lesiones del mesencéfalo pueden producir un síndrome de Weber. Es un síndrome que afecta a la vía piramidal y tercer par craneal, dando lugar a hemiparesia contralateral y paresia del tercer par del lado de la lesión con pupila dilatada a reactiva. Otros síndromes son el síndrome de Claude, donde la lesión se sitúa posterior a nivel del núcleo rojo y consiste en paresia del tercer par del lado lesional y ataxia contralateral. En cambio, el síndrome de Benedict cursa con tercer par ipsilateral asociado a movimientos anormales de los miembros contralaterales a la lesión. Estos últimos es probable que sean secundarios a lesión del núcleo rojo. Además, ciertas enfermedades pueden provocar el síndrome mesencefálico dorsal o síndrome de Parinod. Suele ser secundario a tumores de la pineal o hidrocefalia. El dato más característico es una parálisis de la mirada conjugada hacia arriba, con pupilas generalmente dilatadas y acomodación conservada. Las lesiones pontinas son más complejas y para el MIR debes conocer bien al síndrome de Millar-Gubler. Se caracteriza por hemiplegia contralateral que respeta la cara y paresia de sexto y séptimo pares craneales ipsilaterales. Las lesiones protuberanciales además pueden cursar con hemiparesia motora pura secundaria a infartos lacunares que afectan la vía piramidal en la base de la protuberancia. En ocasiones la lesión de este sector troncoencefálico puede producir síndrome de Locked-in o cautiverio. Puede ser secundario a mielinólisis central pontina por hiponatremia rápidamente recuperada, infarto de la basilar, tumor, hemorragia o traumatismo. Cursa con tetraplegia y afectación de la motilidad ocular horizontal. Solo conservan la motilidad ocular en el plano vertical y el parpadeo. Las lesiones vulvares se dividen en dos grandes síndromes, dependiendo si el defecto se encuentra en la región lateral o medial. Síndrome vulvar lateral o síndrome de Wallenberg. Clínicamente se caracteriza por síndrome vertiginoso con náuseas y vómitos por afectación de los núcleos vestibulares, disartria y disfagia por paresia de la cuerda vocal, faringe y velo del paladar ipsilateral, todo ello secundario a lesión del núcleo ambiguo, diplopía, quizás secundaria a la extensión de la lesión a la protuberancia inferior, donde se localiza el sexto par, hipoestesia facial ipsilateral por afectación del núcleo trigeminal, hipoestesia corporal contralateral por afectación del tracto espinotalámico, síndrome de Horner ipsilateral y ataxia cerebelosa ipsilateral secundaria a la afectación del pedúnculo cerebeloso inferior y cerebelo. En cambio, el síndrome vulvar medial es consecuencia de la oclusión de la arteria espinal anterior o de la arteria vertebral. Cursa con paresia, amiotrofias y fasciculaciones de la lengua por afectación del 12º par craneal. Recuerda que la lengua se desvía hacia el lado de la lesión. Hemiplegia contralateral con respecto de la cara, ataxia sensitiva contralateral por afectación del lemnisco medial. Los síndromes medulares son conjuntos de síntomas que nos ayudan a determinar la probable etiología y localización de enfermedades tanto espinales como extraespinales. Considerando solamente las 4 vías que te mostramos en el dibujo, se simplifica mucho el estudio de la patología medular. Fíjate que el déficit motor será espástico por debajo de la lesión, por daño de la primera motoneurona, pero flácido en el nivel lesional, al dañar el asta anterior y por tanto la segunda motoneurona. La mielopatía transversa cursa con una alteración de las funciones motoras, sensitivas y autonómicas por debajo de la lesión. El déficit motor consta de paraplegia o tetraplegia, que
que en principio es flácida, y arrefléxica, debido al shock medular. Posteriormente aparecen signos de afectación de primera motoneurona. Los reflejos osteotendinosos están exaltados por debajo de la lesión. Los reflejos cutáneo-abdominales superiores están abolidos en lesiones por encima de D9, D10 y los inferiores por encima de D11, D12. El reflejo cremastérico desaparece en lesiones por encima de los dos primeros segmentos lumbares. En el nivel de la lesión se encontrarán signos de neurona motora inferior con una distribución segmentaria. Debes recordar que se afectan todas las modalidades sensitivas. En el ejemplo de la diapositiva se observa una mielopatía transversa cervical con lesión a nivel de C6. La hemisección medular, también conocido como síndrome de Brown-Séquard, se caracteriza por pérdida de la sensibilidad dolorosa y térmica contralateral por lesión del tracto espinotalámico cruzado. El nivel sensorial está 1 o 2 segmentos por debajo del nivel lesional. Además presenta pérdida de la sensibilidad propioceptiva ipsilateral con ataxia sensitiva por interrupción de los cordones posteriores. La sensibilidad táctil puede ser normal o mínimamente alterada. Se asocia a paresia o parálisis espástica ipsilateral por lesión de la vía piramidal cruzada. El síndrome medular central es la lesión que aparece en la siringomielia, hidromielia y tumores centromedulares. El daño medular comienza a nivel central y posteriormente se extiende centrífugamente para afectar otras estructuras. La afectación de las fibras decusantes que llevan la información para la sensibilidad dolorosa y térmica en la comisura gris anterior da lugar a un déficit sensitivo suspendido bilateral con conservación de la sensibilidad táctil. En ocasiones se acompaña de síndrome de Horner por afectación del simpático medular. Las columnas posteriores y laterales pueden afectarse selectivamente en la degeneración subaguda combinada de la médula por déficit de vitamina B12, mielopatía vacuolar asociada al SIDA o compresión medular extrínseca. Cursa con ataxia sensorial por pérdida de la sensibilidad propioceptiva y conservación de la sensibilidad dolorosa y térmica. La disfunción corticoespinal bilateral produce espasticidad, hiperreflexia en miembros inferiores y respuesta cutáneo-plantar extensora. El síndrome de la arteria espinal anterior es el síndrome vascular medular más frecuente. Da lugar a paraplegia o tetraplegia aguda con disfunción vesical e intestinal y anestesia dolorosa y térmica por debajo de la lesión. No hay afectación propioceptiva, dado que la arteria espinal anterior irriga los 2/3 anteriores de la médula, estando los cordones posteriores irrigados por las arterias espinales posteriores. El infarto medular suele producirse en áreas de anastomosis. Sus causas más frecuentes son la disección aórtica, aterosclerosis, cirugía de la aorta abdominal, trasfractura, luxación vertebral y vasculitis. En la actualidad es muy infrecuente la arteritis sifilítica. Repasa en la siguiente diapositiva los conceptos más importantes. Existen dos clasificaciones, una general, en la que están comprendidas las fibras motoras, sensoriales y autónomas, y otra referida solo a las sensitivas. Aquí nos referiremos a la general, incluyendo la clasificación sensorial junto a cada clase de fibra sensitiva. Fibras A. Corresponden a fibras mielinizadas gruesas de los nervios espinales. Existen diversas clases. Fibras A-alfa. Poseen un diámetro entre 10 y 20 micras y una velocidad de conducción de 60 a 120 metros por segundo. Aquí se incluyen las motoneuronas del músculo esquelético, fibras sensitivas anuloespirales del uso muscular tipo 1A y fibras del órgano tendinoso de Golgi, tipo 1B. También pertenecen a este grupo algunas fibras táctiles muy diferenciadas, cuerpos de Meissner, vibratorias, corpúsculos de Pacini, receptores del pelo y fibras expandidas del uso muscular. Fibras A-beta, diámetro de 8 a 9 micras y velocidad de 30 a 70 metros por segundo. Comprenden la mayoría de las fibras táctiles muy diferenciadas, cuerpos de Meissner,
vibratorias, corpúsculos de Pacine, receptores del pelo y fibras expandidas del uso muscular, todas ellas del tipo 2 de la clasificación sensorial. Fibras A gamma, fibras motoras del uso muscular, de 1 a 8 micras de diámetro y hasta 50 metros por segundo. Fibras A delta, entre 3 y 8 micras y hasta 50 metros por segundo. Engloba las fibras tipo tercero de la clasificación sensorial, dedicadas a la transmisión del dolor agudo, la temperatura fría y el tacto presión groseros. Fibras B, diámetro de 3 micras y velocidad de hasta 15 metros por segundo. Corresponde a fibras levemente mielinizadas, encargadas de la información autonómica preganglionar. Fibras C, no mielinizadas y finas, 0,5 a 2 micras, son las más lentas, 0,5 a 2 metros por segundo. Componen aproximadamente el 50% de los nervios periféricos. Son fibras sensitivas tipo cuarto, relacionadas con el dolor sordo continuo, el prurito, la temperatura caliente y el tacto grosero. El nivel normal de conciencia depende de la activación de los hemisferios cerebrales por grupos neuronales localizados en el sistema reticular activador del tronco del encéfalo. Este se localiza en la formación reticular comprendida entre la porción rostral de la protuberancia y la parte caudal del diencéfalo, y tiene una importancia básica para el mantenimiento del estado de vigilia. Pequeñas lesiones localizadas en esta zona pueden determinar estados de coma. Las lesiones hemisféricas también pueden causar coma por alguno de los siguientes mecanismos: lesiones estructurales generalizadas o bilaterales, lesiones unilaterales que comprimen el hemisferio contralateral y compresión troncoencefálica secundaria a herniación. Los trastornos metabólicos son la causa más frecuente de coma, sin signos de focalidad, con función troncoencefálica intacta. El patrón respiratorio de un paciente en coma puede ser útil para localizar el nivel de disfunción estructural en el neuroeje, pero alteraciones metabólicas pueden afectar los centros respiratorios de la protuberancia y bulbo, dando lugar a patrones similares a los producidos por lesiones estructurales. Por tanto, la interpretación de los cambios respiratorios de un paciente comatoso debe acompañarse de una evaluación completa y cuidadosa del estado metabólico del paciente. La respiración de Cheyne-Stokes representa una situación en la que los centros respiratorios se hacen más dependientes de las fluctuaciones de PCO2. Se alternan breves periodos de hiperventilación con periodos más cortos de apnea. Puede producirse en condiciones fisiológicas o por lesiones estructurales y trastornos metabólicos. La hiperventilación neurógena central consiste en respiraciones regulares rápidas y profundas. Se produce en lesiones estructurales en mesencéfalo y protuberancia o por procesos metabólicos como la cetoacidosis diabética, acidosis láctica o la hipoxemia. Cuando un cuadro de hiperventilación rítmica aparece en un paciente con acidosis, se habla de respiración de Kussmaul. La respiración apnéustica es una inspiración mantenida seguida de expiración y pausa, y se produce por lesiones en el segmento lateral de la protuberancia inferior. La respiración atáxica, patrón completamente irregular, presente en pacientes agónicos, precede al fallo respiratorio y se produce por lesión a nivel vulvar dorsomedial. Los reflejos luminosos pupilares son muy resistentes a la disfunción metabólica, por lo que alteraciones de los mismos, fundamentalmente si son unilaterales, indican lesión estructural, si exceptuamos el uso de atropínicos en instilación, resucitación cardiopulmonar, altas dosis de barbitúricos, succinilcolina, silocaína, fenotiacinas o aminoglucósidos. La presencia de pupilas fijas a reactivas es un signo de mal pronóstico y puede observarse en encefalopatías metabólicas severas y en lesiones mesencefálicas. La forma, tamaño, simetría y respuesta a la luz son de valor localizador en la función troncoencefálica o del tercer par. Recuerda las diferentes lesiones pupilares en la siguiente tabla. El reflejo corneal se forma por la primera rama del trigémino y vía eferente por el facial. En condiciones normales, al estimular la córnea suavemente se produce parpadeo bilateral. Su alteración implica disfunción de tronco a nivel protuberancial. El reflejo oculocefálico
En el paciente inconsciente el reflejo es normal si los ojos se mueven en las órbitas en dirección opuesta a la rotación de la cabeza, indicando integridad del tronco del encéfalo. La respuesta oculocefálica es anormal cuando al mover la cabeza los globos oculares no se mueven o lo hacen de forma desconjugada, siendo entonces sugestivo de lesión estructural a nivel pontomesencefálico. Algunos pacientes presentan movimientos oculares espontáneos, el Robin ocular, ojos ligeramente divergentes, desplazándose lentamente de un lado a otro. Implica tronco cerebral intacto. Y el bobbing ocular son movimientos oculares conjugados rápidos hacia abajo con retorno lento a la posición primaria. Se asocia a lesiones pontinas, pero también a encefalopatías tóxico-metabólicas. La desviación conjugada de la mirada, en las lesiones hemisféricas estructurales los ojos se desvían conjugadamente hacia el lado de la lesión. Las lesiones irritativas los desvían al lado opuesto. Las lesiones a nivel de la protuberancia producen una desviación de los ojos hacia el lado contrario de la lesión. Las lesiones hemisféricas profundas desvían los ojos hacia abajo y adentro o hacia el lado contrario de la lesión, desviación ocular paradójica. En la siguiente tabla puedes repasar los aspectos más importantes del diagnóstico localizador del coma. La demencia constituye la causa principal de incapacidad a largo plazo en la tercera edad. Afecta al 2% de la población entre 65 y 70 años y al 20% de los mayores de 80 años. Se define como un deterioro crónico de las funciones superiores, adquirido a diferencia del retraso mental y en presencia de un nivel de conciencia y atención normales a diferencia del delirium. La pérdida de una única función intelectual no es criterio suficiente para el diagnóstico de demencia. La demencia suele afectar a todas las funciones intelectuales, aunque en las fases iniciales se puede establecer el diagnóstico por el deterioro de 3 de las siguientes áreas: lenguaje, memoria, destreza visoespacial, afecto, personalidad o intelecto. Las causas más frecuentes de demencia progresiva se incluyen en la siguiente tabla. La mayor parte de las demencias se deben a procesos degenerativos diseminados y o multifocales. Sin embargo, la masa cerebral no es un buen indicador del grado de funcionalismo intelectual y, por tanto, la existencia de una atrofia cerebral generalizada en las pruebas de imagen no siempre es indicativa de demencia. Aunque la mayor parte de las demencias son irreversibles, 70%, y no tienen tratamiento, salvo el sintomático, es importante identificar aquellas que son potencialmente tratables. Cerca del 10% de las demencias son reversibles si se actúa a tiempo. En otro 10%, aunque irreversibles, podemos detener la progresión eliminando los factores de riesgo. Por último, un 10% obedecen a causas psiquiátricas, pseudodemencias. El diagnóstico de las demencias es eminentemente clínico. Una historia clínica apurada es fundamental. Asimismo, el desarrollo de numerosas técnicas neuropsicológicas han permitido desarrollar patrones de afectación característicos de cada entidad. Entre los estudios neuropsicológicos, el más extendido es el Mini-Mental Test, que de forma rápida permite estudiar la memoria, la orientación temporoespacial, el lenguaje, la escritura, la lectura, el cálculo y las praxis visoespaciales e ideomotoras. Se puntúa de 0 a 30 puntos, considerándose normal de 27 a 30 puntos, deterioro cognitivo ligero de 24 a 27 y demencia por debajo de los 24 puntos. En los últimos años se han aplicado técnicas radiológicas al diagnóstico de las demencias. Fundamentalmente, se han realizado estudios con resonancia magnética y SPECT-PET. Es característica la atrofia temporal y las disfunciones temporoparietales en la fase inicial de la enfermedad de Alzheimer o la atrofia y disfunción frontal en la demencia frontotemporal. El Alzheimer es la causa más frecuente de demencia en Occidente. La mayoría de los pacientes inicia los síntomas de la enfermedad a partir de los 65 años, aunque un debut temprano, antes de los 40 años, también puede ocurrir, especialmente en aquellos casos afectos de una forma hereditaria de la enfermedad. La anatomía patológica se caracteriza por una degeneración progresiva y selectiva de poblaciones neuronales en el córtex entorrinal, hipocampo, cortezas de asociación temporal, frontal y parietal, núcleos subcorticales y núcleos del tronco, locus
coeruleus y núcleos del RAFE. No se afectan las cortezas primarias motoras y sensitivas, los ganglios basales ni el cerebelo. A nivel macroscópico, la pérdida de neuronas se traduce en una atrofia generalizada, más severa en los lóbulos temporales, que se acompaña de dilatación secundaria del sistema ventricular. Histológicamente pueden encontrarse ovillos o madejas neurofibrilares compuestos por pares de filamentos helicoidales, y en donde es posible identificar dos proteínas, la proteína tau en estado de hiperfosforilación y la ubiquitina. Sin embargo, el dato más característico de la enfermedad de Alzheimer son las placas de amiloide, placas seniles o neuríticas, que contienen fragmentos neuronales degenerados rodeados por una densa estructura de material amiloide compuesto básicamente por proteína beta-amiloide. Estas dos alteraciones, ovillos neurofibrilares y placas seniles, no son patognomónicas y pueden ser encontradas en otras formas de demencia y en cerebros normales de pacientes a ancianos, aunque en menor número. En la enfermedad de Alzheimer son especialmente frecuentes en el hipocampo y en el lóbulo temporal. La edad es el principal factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Aproximadamente en un 25% de los casos la historia revela antecedentes familiares. La enfermedad de Alzheimer se hereda en un 5 a 10% de los casos con carácter autosómico dominante y en algunos casos con una edad de debut precoz, cuarta, quinta década. Se han implicado 3 locus cromosómicos cuyas mutaciones se han asociado a EA de inicio precoz. Gen de la proteína precursora amiloide en el cromosoma 21. Gen de la presenilina 1 en el cromosoma 14. Es el locus más frecuente implicado en los casos de Alzheimer de inicio precoz, 70%. Gen de la presenilina 2 en el cromosoma 1 con una incidencia muy baja. Solo un 5% de los casos de EA se deben a mutaciones. La mayoría de estos casos son esporádicos, o bien ocurren en familias sin un patrón de herencia autosómico dominante y debutan tardíamente. Los factores de riesgo asociados a EA esporádica son la vulnerabilidad genética, la presencia del alelo E4 de la apolipoproteína E, cromosoma 19, confiere vulnerabilidad para desarrollar la EA sin tener una asociación obligatoria con la misma. La edad, la incidencia y prevalencia se duplica cada 5 años a partir de los 60. Tras los 65 años, la prevalencia se sitúa en un 10%. El sexo, más frecuente en mujeres, y la historia de traumatismo craneal previo. El conocimiento de los factores protectores es importante para la planificación racional del tratamiento de esta enfermedad. Genotipo ApoE2, antiinflamatorios no esteroideos, AINES. El uso de AINES está asociado con un riesgo más bajo para EA y con un deterioro cognitivo más lento en pacientes con la enfermedad. Este efecto podría deberse a una acción antiinflamatoria a nivel de las placas seniles. Terapia estrogénica. Se ha demostrado que la terapia estrogénica en mujeres posmenopáusicas disminuye el riesgo de EA. Nivel educativo. Varios estudios han demostrado que los niveles educativos más altos están asociados con un riesgo más bajo de desarrollar la enfermedad. Se trata de una enfermedad de inicio insidioso y progresión lenta, con una evolución media de unos 8 o 10 años desde el inicio hasta la muerte. La EA suele presentarse con un periodo preclínico caracterizado por los errores puntuales de memoria, sin que existan otros déficits. Posteriormente se establece una alteración de la memoria reciente, es decir, capacidad para almacenar nueva información y recuperarla después de un periodo de tiempo, y de la capacidad de aprendizaje. Inicialmente la memoria remota se mantiene intacta, pero en el transcurso de la enfermedad el paciente presentará dificultades con la recuperación de los episodios lejanos. Los potenciales objetivos del tratamiento farmacológico son mejoría cognitiva, enlentecimiento en la progresión y el retraso en la aparición de la enfermedad. Los fármacos más usados son los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Indicados en las fases leve y moderada de la enfermedad, no modifican a largo plazo la progresión de la enfermedad, pero producen una mejoría de las funciones cognitivas durante los primeros meses de tratamiento. Los más importantes son tacrina, potencial hepatotóxico grave que obliga a controles regulares.
Donepezilo. Puede administrarse en una sola dosis diaria y tiene mejor tolerancia que la tacrina, sin alteración de la actividad hepática. Ribastigmina, inhibidor de la acetilcolinesterasa y de la butililcolinesterasa, por lo que podría tener un doble mecanismo de acción. Se administra cada 12 horas y como efectos secundarios son destacables las alteraciones digestivas y la pérdida de peso. Galantamina, inhibidor de la acetilcolinesterasa y modulador de los receptores nicotínicos de acetilcolina, con lo que modificaría la transmisión colinérgica por dos vías diferentes. Efectos adversos digestivos, administración cada 12 horas. La memantina es un antagonista competitivo de los receptores NMDA del glutamato, indicado en las fases moderadas y avanzadas de la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Pick es un trastorno degenerativo caracterizado por una marcada pérdida asimétrica de neuronas en las regiones anteriores de los lóbulos frontales y temporales con normalidad del resto del cerebro. Afecta a pacientes de mediana edad, siendo una de las demencias más frecuentes entre los pacientes de 45 a 65 años. Se manifiesta como una demencia lentamente progresiva, donde las alteraciones de la personalidad son los síntomas más llamativos. Dificultades en las relaciones sociales, en la emoción, en el insight y con pérdida de las capacidades ejecutivas. A medida que avanza la enfermedad, la apatía y la abulia dominan el cuadro. Conjuntamente a estos, los fallos en la memoria reciente y la capacidad de aprendizaje son muy habituales. La demencia multiinfarto es aquella que se produce como consecuencia de múltiples áreas de infarto cerebral. Hay que sospecharla cuando la demencia tiene un inicio brusco, sobre todo si existen antecedentes de cualquier tipo de enfermedad vascular cerebral y se acompaña de signos de focalidad neurológica. La causa más frecuente es la embolia cerebral bilateral recidivante. La enfermedad de Binswanger, también denominada encefalopatía subcortical arteriosclerótica, es una forma de demencia vascular asociada a HTA y aterosclerosis. Se caracteriza por una desmielinización difusa de la sustancia blanca subcortical con aumento del tamaño ventricular subyacente. Cursa como una demencia subcortical con marcha típica a pequeños pasos y base de sustentación amplia, parálisis pseudobulbar y signos corticoespinales. La leucoaraiosis es un término neuroradiológico que describe las áreas hipodensas en la tomografía computerizada o hiperintensas en la RM, de distribución periventricular y en centro semioval, que reflejan la desmielinización. Es típica de esta enfermedad, pero no patognomónica. La demencia de cuerpos de Lewy es la tercera causa de demencia en el anciano, después del Alzheimer y de la demencia vascular. El estudio anatomopatológico revela un predominio de los cuerpos de Lewy a nivel neocortical. Los pacientes presentan un deterioro cognitivo lentamente progresivo de tipo fronto-subcortical. Las alucinaciones visuales o presenciales son características. Se acompaña habitualmente de un parkinsonismo que, aunque frecuentemente tiene un predominio de la clínica rígido-acinética, con escaso temblor y mala respuesta a la L-dopa, puede ser indiferenciable del de la enfermedad de Parkinson. La enfermedad vascular cerebral es la tercera causa de muerte tras las cardiopatías y el cáncer. Su incidencia aproximada es de 0,5 a 1 por 100.000 habitantes. En personas mayores de 75 años, esta incidencia aumenta a 20 a 30 por 1.000 habitantes. Se distinguen dos grandes grupos de lesiones vasculares, isquémicas y hemorrágicas. Las lesiones isquémicas representan el 80-85% de los casos. Pueden ser focales, por obstrucción arterial o venosa, o difusas, parada cardíaca, anoxia o hipoperfusión. También pueden clasificarse como trombóticas o embólicas. La hemorragia intracraneal representa aproximadamente un 15 a 20% de todos los accidentes vasculares cerebrales, siendo la HTA el principal factor asociado, 50 a 70% de los casos. La mayoría de estas hemorragias están localizadas profundamente en los hemisferios cerebrales. Los principales factores de riesgo son enfermedad vascular
aterosclerótica, hipertensión, hipercolesterolemia y tabaquismo. Embólica, fibrilación auricular e infarto de miocardio reciente, generalmente anterior. Hemorrágica, la hipertensión es el principal factor de riesgo para la hemorragia cerebral primaria. También la hipertensión es el factor de riesgo más importante para la lipohialinosis, que es la base de los infartos lacunares. La enfermedad cerebrovascular isquémica se clasifica en accidente isquémico transitorio. Son déficit neurológico con una duración menor a 24 horas. En general, la duración es menor a 1 hora. Si es mayor, la TC suele mostrar lesiones isquémicas. Los ictus o stroke son déficit neurológico que dura más de 24 horas, causado por disminución del flujo sanguíneo en un territorio. El ictus progresivo es un déficit neurológico de instauración súbita que progresa o fluctúa mientras el paciente permanece bajo observación. Puede ser debido a estenosis trombótica progresiva de una arteria, desarrollo de edema cerebral, obliteración progresiva de ramas colaterales o hipotensión arterial. Otra causa es la transformación hemorrágica o conversión de un infarto blanco en un infarto rojo, que aparece en el 40% de los casos, y es más frecuente en ictus cardioembólicos extensos por reperfusión tras un periodo de isquemia que ha dañado el endotelio vascular. La mayor parte de las enfermedades cerebrales vasculares isquémicas son originadas por la aterosclerosis y sus complicaciones trombóticas y tromboembólicas. La aterosclerosis puede afectar a los vasos extra e intracraneales y puede producir patología por embolización arterioarterial o por estenosis u oclusión in situ, dando lugar a situaciones de bajo gasto. La localización preferente de las placas de ateroma es la bifurcación de la carótida y el origen de la arteria carótida interna.